3 de la tarde con 28 minutos en el tiempo del centro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias México. Tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio a Leopoldo Maldonado, él es subdirector de Artículo 19, a quien le damos la más cordial bienvenida. Leopoldo. Manuel. Siempre bienvenido. Bienvenido, Hola, Brenda, ¿cómo muchas estás? gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues no es tema menor, por supuesto, el tema de los periodistas asesinados en lo que va del año, ¿no? Ya asciende por lo menos a 12 el recuento que tiene Artículo 19. Nosotros hemos contado durante el sexenio, del 1 de diciembre a la fecha 10, en posible vínculo con su labor. Es decir, hay más periodistas que han sido asesinados, 13, pero de otros 3 colegas no encontramos un posible vínculo del asesinato con su labor. Ahora, nosotros no nos constituimos en Ministerio Público y no vamos a investigar a fondo, pero sí tenemos algunos indicios como amenazas, como coberturas de riesgo, como algunos incidentes que pudieron haber tenido con anterioridad. Evidentemente, esto marca una tendencia a la alza que se venía presentando desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Recordemos que con Felipe Calderón se asesinó a 48 periodistas, a 47 con Enrique Peña Nieto, y ahora el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se acerca a la peor cifra, que es de 12 periodistas asesinados en un solo año, que fue en 2017. En 2017, digamos, igualó por lo menos, o era parecida a la cifra. No, vamos para allá. Vamos para allá. Con esta tendencia es muy probable, desafortunadamente, y si no se toman medidas urgentes, es casi seguro que se pueda alcanzar. Si de por sí las cifras de los asesinatos son alarmantes, las cifras de la resolución de este tipo de crímenes son devastadoras. Yo creo que habrá seguramente tú traes las cifras. ¿Cuántos criminales verdaderamente pagan por cometer estos asesinatos? Realmente me imagino que la cifra es devastadora, ¿no? Es el 99.13% de los casos se mantienen impunes. ¿Y sabes por qué? Porque lo que argumentan es, lo que hacen las autoridades es adjudicarle alguna investigación o algún trabajo, o lo ligan con su trabajo, y entonces dicen, bueno, ya caso resuelto, ya no voy a investigar de dónde viene esto, ¿no? O lo ligan con su trabajo, o más bien lo que hacen muchas autoridades, sobre todo al nivel estatal, de fuero común, las fiscalías, es desvincular el crimen con el trabajo periodístico también, ¿no? O estigmatizar a las víctimas, que no es privativo. Algo andaba haciendo, ¿no? Algo andaba mal, ¿no? Algo sabía. Algo sabía, sus vínculos extraños con ciertos grupos. Y tratan de estigmatizar y criminalizar a las víctimas. Entonces, eso al final genera una sensación de que, pues, prácticamente se lo buscó. Y entonces eso justifica la impunidad. ¿Cómo califican la respuesta o el actuar del gobierno frente a estas cifras? Ha sido un actuar en la actual administración, pues, de claroscuros. Por un lado vimos que se dio una disculpa pública a la periodista Lidia Cacho, que se merecía, como muchas otras personas, con violaciones graves a derechos humanos. Recordarán por el caso del Gober Precioso y de Kamel Nasif. Sin embargo, sí vemos con preocupación, por ejemplo, las descalificaciones desde las conferencias matutinas. Vemos, en contraste con eso, con buenos ojos, que la ONU haya entregado un diagnóstico a la Secretaría de Gobernación, encargada del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, un diagnóstico en donde le dice, esto es lo que tienes que cambiar. Entonces, ahora el reto es implementar esos cambios. Mientras no se implementen cambios, mientras no haya una política integral de protección, va a ser muy difícil que esto mejore. Oye, Leopoldo, ¿cómo influye esta polarización que se hace en las matutinas frente a la prensa? Mira, nosotros consideramos que en un país como México, que es de los más violentos contra la prensa, el más violento del continente americano, sí genera un clima propicio para la violencia. Es decir, no abona a la protección de periodistas, por lo menos, y genera un cierto ambiente de permisividad para otros actores que sí cometen agresiones físicas directas contra periodistas. Porque hemos visto además que, Brenda, ahí en las conferencias de prensa, bueno, están los medios registrados, y te hablo de muchos medios de comunicación, pero también hay youtubers, hay otros medios, bastante, porque todo el mundo ahora puede comunicar. Sin embargo, hemos visto que hasta fuera, incluso de Palacio Nacional, se llegaron a postrar seguidores de algún youtuber para atacar a otros medios de comunicación, ¿no? O sea, eso ha generado la polarización. Que poco tienen que ver los youtubers, que tienen que tener un talento muy especial para hacer su trabajo, pero nada tiene que ver con el oficio del periodista, por lo menos no en este país, ¿no? Pueden a lo mejor reportear de alguna manera las cosas que hacen, y yo destaco mucho la imaginación que utilizan y todo, pero a veces se confunde la profesión, ¿no? Claro. Eso también es un punto importante. Sí, digamos, legalmente se entiende, por lo menos en la Ley para la Protección de Defensores y Periodistas hay una definición amplia de periodismo, pero efectivamente no se puede instrumentalizar o no se puede utilizar
el periodismo para atacar a otros colegas, para criminalizar a otros colegas, que es una tendencia que hemos estado, un patrón que ya vemos en las famosas mañaneras, Así es. sobre todo con estos youtubers que son como muy afines, ¿no? Muy afines, por al no decirles de gobierno, otra ¿no? manera, ¿no? Oye, pero nuestro país ya ha recibido varias jalones de oreja por parte internacional, decir, oigan, a ver, ¿cómo en este país pueden asesinar periodistas a destajo? ¿No? De hecho, yo hace unos meses tuve oportunidad de estar en Washington, en el Museo del Periodista, que es buenísimo además, y hay un memorial, justamente una pared enorme con fotografías de todos los periodistas que han muerto en atentados terroristas, que han muerto en zonas de guerra, que han muerto en coberturas especiales. Y nuestro país tiene a dos, justamente se trata de Miroslava Breach y Javier Valdés. Ellos son los únicos de nuestro país que se encuentran ahí y somos el único país que tiene ahí estos dos terribles representantes, por decirlo de alguna manera, que es un país que no se encuentra en guerra, ¿eh? Así y es. todos los demás sí. El país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo sin estar en guerra es México. Es México. Es Solamente terrible. nos superan Siria, Irak, y Siria y Afganistán, perdón. Entonces, esto es muy grave. Fíjate, Brenda, a propósito de eso, hace 3 semanas se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa en Gran Bretaña, a la que afortunadamente fuimos invitados, y se formaba toda una letra, una pared, un muro que decía Press Freedom, con cuadros que Fíjate. tenían las letras, los nombres de los periodistas asesinados. Pues la mayoría eran mexicanos. Sí. La mayoría eran mexicanos. México está aportando a lo que va del año el 30% de periodistas asesinados en el mundo. Oye, pues vaya cifras las que nos platicas. Redes sociales de Artículo 19, Leopoldo. @article 19 MEX, ahí estamos en Excelente. Twitter y en Facebook también, Article 19 MX, pues para que nos quiera seguir. Hoy esta es tu Gracias. casa, siempre bienvenido. Muchas gracias por la Bienvenido y invitación. muchas gracias por Hasta documentar luego. estas cifras. Hasta luego, Brenda. Muchas Es gracias. Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19. Oye, rápidamente.